Puedo ya. Buenos días. Y de nuevo me asiste el honor de empezar, pero yo diría lo siguiente en este pequeño apartado de preámbulos, que la verdadera inauguración es la que ha tenido lugar con la presentación de España frente a Europa. Esta es la verdadera inauguración y además solemne, vamos, ¿no? Y yo recibo este trabajo con verdadero júbilo, ¿no? Esta es la expresión. Y aprovecho también para decir que por las palabras de Gustavo Bueno Sánchez, pues no sé, esas personas que tenían esa impaciencia tan exagerada hacia las obras completas de don Gustavo, ¿no? Pues bueno, pues eso, que se tranquilicen y que esto son procesos que llevan su tiempo y Gustavo Bueno Sánchez pues lo ha sabido gestionar adecuadamente. En buena medida, lo que yo voy a decir hoy, pues no es más que comentarios al margen de España frente a Europa. Es decir, que nada más oportuno todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y claro, estos comentarios al margen, por supuesto, también tengo que añadir, los hago también pues tomando otros materiales de otros escritos posteriores, claro, sencillamente por la tesis que ha mantenido Gustavo, pues esto es la grandeza del sistema de don Gustavo, que tiene un cuerpo tan denso que no nos podemos quedar con sus escritos nucleares, hay que seguir el curso y entonces componer el cuerpo, y entonces pues para componer ese cuerpo a partir de España frente a Europa, pues naturalmente vamos a recurrir a textos, pues vamos a ver, que tienen que ver pues con el asunto, como España no es un mito, el mito de la derecha, el mito de la izquierda, ensayo sobre las nociones de identidad y unidad, sus trabajos sobre holización, estos son asuntos que yo he tomado muy en cuenta precisamente pues para esto que don Gustavo llamaba pues eso, el proceso actualista, es decir, que no lo podemos detener en un momento determinado y entonces tenemos que tomar la filosofía, en este caso de la historia y la filosofía política, pues como un cuerpo total, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, dentro de este apartado de preámbulos, pues tengo que dar una pequeña explicación de qué entiendo yo por fundamentos ontológicos, claro, porque el título es Fundamentos ontológicos de la nación española frente al fundamentalismo psicológico de los nacionalismos fragmentarios. Esta es la cuestión que yo me he propuesto, ¿no? Bueno, que no es lo mismo fundamento que fundamentalismo. Esto es lo que voy a intentar presentar aquí a partir de ahora. Entonces, la palabra ontología pues es una filosofía de la realidad y la nuestra, por supuesto, pues es una ontología materialista, en la cual pues la palabra realidad no se identifica con el ser de Parménides, sino que esa realidad pues es plural y entonces pues hay géneros de materialidad, materialidad primogenérica, segundogenérica y terciogenérica. En nuestro caso, los fundamentos ontológicos se centrarán, aunque no de forma exclusiva, pues en la realidad segundogenérica de las sociedades políticas y muy concretamente de la sociedad política española, ¿no? Precisamente
entendida a través de nociones que son absolutamente contrarias a la metafísica de Parménides, es decir, a la idea de movimiento, ¿verdad? Pero también, por supuesto, con la noción de la inconmensurabilidad, es decir, que esta filosofía de la realidad, en el caso que nos ocupa el segundo genérica, no puede ser conmensurada por otros componentes primogenéricos, y aunque sí entran en juego, como es lógico, pues muchos componentes terciogenéricos, claro, que se concatenan por supuesto, hay una concatenación entre los tres géneros, pero lo específico pues serían las sociedades políticas. Y esta concepción nuestra de la ontología materialista, por supuesto, de entrada, ya lo anuncio, ¿verdad?, de la sociedad política española, se opone radicalmente a concepciones que he encontrado yo en historias de España, que entienden España como una sustancia eterna, a partir, por ejemplo, de ideas tales como el sustrato celtibérico y todo lo que ha venido sucediendo después, pues digamos que son pues la aparición de lo celtibérico con otros ropajes, vamos, en una palabra, ¿no? De manera que esta ontología materialista supone no una sustancia eterna de España, sino un sustancialismo actualista, es decir, esa idea de sustancia hay que modificarla rotundamente. ¿Por qué? Porque los acontecimientos históricos están concatenados de tal manera que podemos hablar de una concatenación actualista de esos acontecimientos, de esos que han supuesto pues, la constitutio primero del Estado, después del imperio, sobre la base de un Estado con capa cortical, y luego iremos viendo pues eso, la aparición de la nación, primero nación histórica y después nación política. Muy bien, pues el siguiente apartado, ¿no? La siguiente nota preambular consiste en adelantarles que lo que yo voy a intentar hacer es precisamente como esta concatenación actualista, este sustancialismo actualista, pues en ese pues podemos dar constancia de procesos racionales o racionalistas, tales como pues, agrupamientos, desmembramientos. Por ejemplo, la palabra agrupamientos pues, tendrá que ver con la unidad de España, la palabra desmembramientos tendrá que ver con la idea de la identidad nacional de España o la identidad imperial de España, y las olizaciones, primero naturalmente anatómicas y después olizaciones atómicas, y esto pues nos lleva naturalmente a nociones importantes como totalidades, transformaciones que se dan en el curso precisamente de esta concatenación actualista. Precisamente como hemos constatado, y yo voy a presentar aquí de forma muestral pues algunos de estos aspectos, con el texto de don Gustavo, precisamente en el cual pues, él hace unas consideraciones a propósito de la idea de eolización. En ese texto, pues, que me parece que pertenece pues, al que lo escribe en el 10, en el 2010, pues resulta que yo he encontrado una inversión de Hegel, una filosofía contraria a Hegel en relación precisamente entre la realidad. Hemos hablado de que la ontología es una filosofía de la realidad, y la razón y la racionalidad, procesos racionales. Entonces, si para Hegel decía, y esto lo apunta don Gustavo en este escrito monumental, todo lo real es racional,
todo lo es racional, don Gustavo niega esa expresión. ¿Por qué? Porque si afirmamos que todo lo real es racional, pues entonces tendremos que dar carta tendremos que otorgar, pues qué sé yo, realidad a asuntos tales, pues como diríamos, pues la posibilidad de un diseño inteligente, la posibilidad de un hilozoísmo. Entonces don Gustavo lo niega rotundamente y dice que no, claro, que hay realidades que no son racionales. Sin embargo, él le da la vuelta a Hegel y dice, en realidad, para nosotros, todo lo racional es real. Todo lo racional es real. Como precisamente lo que yo voy a pretender en la exposición de hoy es mostrar esos procesos racionales o de racionalización que se han dado en la Constitución de España, tanto en su Estado como en su imperio como en su nación, pues entonces hemos de concluir que este asunto pues es real. Todo lo racional, vendría a decir don Gustavo, es real, lo contrario no. Es decir, que tenemos fundamentos precisamente pues para, y esto es fundamentos ontológicos para hablar pues de la nación española, pero que es una pieza, es una figura de filosofía política que no está al margen ni de la constitutio de la sociedad política a través del Estado ni del imperio, ¿no? Estas son las cuestiones, podríamos decir, preambulares, que me parecía a mí que eran imprescindibles. Entonces ahora entramos en el siguiente apartado, que viene a ser como una introducción, es decir, algo así como el estado mundano de la cuestión. Es decir, ofrecería yo a continuación pues algunos indicadores para ponerles en situación del enorme interés que tiene para la Escuela de Filosofía de Oviedo pues acometer el asunto de la nación y de los nacionalismos fragmentarios, ¿verdad? Fíjense, vamos a tomar aquí algunos ejemplos en este apartado que llamo yo, pues eso, estado mundano de la cuestión. El presidente Pedro Sánchez, con motivo de la presentación o proclamación de la candidatura para la Generalidad de Cataluña por parte del PSC al señor Iceta, pues afirmó lo siguiente, ¿verdad? Dice en ese discurso en el que él presentaba al señor Iceta, dice: la crisis de Cataluña no se resolverá con amenazas por tierra, mar y aire, sino con diálogo, acuerdo y mesura, pensando siempre él, pues eso, que hablando se entiende la gente. Y entonces pues hay, como saben ustedes, un escrito magnífico de don Gustavo que viene a decir que a veces la gente se entiende callando se entiende la gente, y en este tema pues hablar no es entenderse, sino todo lo contrario. Y entonces apostilla: el Partido Popular amenaza y nosotros ofrecemos soluciones. Y termina: la España, nación de naciones, va a llegar. Esto es un tema fundamental, ¿verdad? Como saben ustedes, pues el señor Iceta ya se ha manifestado muy recientemente diciendo que la independencia de Cataluña pues es cosa de 10 años y que van a alcanzar el 65%. Bueno, en estas estamos, ¿no? Por otro lado, otro candidato a la presidencia de la nación, el señor Iglesias, que en ciertos mentideros pues se le conoce como el Marqués de Galapagar, pero que yo prefiero recurrir a la catalogación muy estudiada, porque me pasé casi un año leyendo sus cosas, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Pues el sofista ignorante,
el peloplatón de nuestros días. La palabra pelos en griego significa barro, y entonces Filóstrato hace un recorrido por todos los sofistas, y uno de los ejemplares más curiosos pues es Alejandro Peloplatón, y entonces pues es eso, un Platón de barro, un filósofo de barro. Bueno, pues este hombre es el asunto. Y además pues el episodio famoso de que este Peloplatón pues se estaba acicalando continuamente, y entonces pues Antonino Pío, que era el emperador que asistió, que estaba pues haciendo una intervención, estaba presente este hombre, Alejandro, y entonces Alejandro Peloplatón pues le increpa y le pregunta no sé qué asuntos, y entonces, bueno, sí, acerca pues eso de la política que llevaba este emperador para su promoción, para su figura, etcétera. Y entonces le dice, sí, y entonces, dice, que es que no me está usted escuchando, y entonces pues le responde Antonino Pío, que sí, que le estoy escuchando perfectamente, ¿no es usted este personaje que está acicalándose continuamente el pelo? Y entonces, como saben ustedes, yo me dediqué durante ese tiempo a localizar fotografías en las que el señor Iglesias está todo el día con su coletita, poniéndose el lacito, bueno, esto es, ¿no? Bueno, ¿a dónde voy a parar? Un poquito, pues, voy a parar a que este individuo, pues, dice lo mismo que Pedro Sánchez, pero de una forma pedante, absolutamente pedante, y además, pues plañidera. Dice, no, a mí no me gustaría que se separara Cataluña, pero es que pues España es una nación de naciones, y entonces Cataluña es una nación. Bueno, este es el mismo asunto, ¿verdad? Entonces yo contra estos personajes, pues esto de nación de naciones, les recordaría un fragmento, y ya empiezo a echar mano de esos materiales posteriores a España frente a Europa. España no es un mito. En la pregunta 4, ¿España es una nación? Bueno, este es un libro con un fundamento escolástico, es decir, como hacían los escolásticos de Santo Tomás, hace una cuestión, ofrece argumentos a favor y en contra, y luego pues nos ofrece don Gustavo la solución. Pues fíjense lo que dicen con respecto, lo que dice don Gustavo en esta cuarta pregunta a propósito del asunto de la nación de naciones. Dice, no es lo mismo, por tanto, enfrentarnos con la proposición España es una nación o España es una nación, desde la evidencia indiscutible de que España es una nación, bueno, que enfrentarnos a ella desde el supuesto de que no es una nación, o desde la duda de que lo sea, o desde su menosprecio. La palabra menosprecio, anótenlo. A lo sumo será una nación de naciones. Lo dice don Gustavo. Decimos menosprecio, pues bajo la apariencia de ese título grandilocuente y pedante, como he dicho yo, se esconde una simple vaciedad, porque el concepto de nación de naciones es imposible, y la mejor manera de menospreciar algo es tratar de reducirlo a la clase vacía. Señor presidente, téngalo en cuenta, dígnese a leer esto y no vuelva a decir esta tontería. No crea usted que por hacer pronunciar eso, pues está elevando la idea de España, no, es la clase vacía, eso no puede existir. Bueno, esto por un lado, pero más cosas todavía, para ponerles en situación. El otro día, un sociólogo famoso, el señor don Narciso Michavila, presidente de GAT3, bueno, un hombre pues prudente, equilibrado, sin duda, no lo pongo en tela de juicio, y pues yo sigo sus trabajos sociológicos sobre sobre sociología electoral, pues llegó a equiparar de una forma un tanto ingenua el nacionalismo español con el nacionalismo catalán. Y entonces
comentando los posibles resultados que se dieran en Cataluña, dice, ahí pesará mucho pues el enfrentamiento entre los dos nacionalismos, el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Claro, le falta, por supuesto, pues eso, formación filosófica, porque el nacionalismo español es nacionalismo político, mientras que el nacionalismo catalán es nacionalismo secesionista y por tanto, pues como dijimos en la presentación, pues fragmentario. Un nacionalismo fragmentario no se puede equiparar, ni mucho menos. Bueno, esta equiparación pues viene de muy atrás, es decir, que no es una cosa de 2019, sino que esto es, por así decirlo, la matraca que venimos sufriendo, y esto yo ya lo aprecié en la época en la que estuve ejerciendo en Barcelona, ¿no? Fíjense, nos vamos a remontar al año 1983, para que vean que es el mismo lenguaje, y ya hay un periodista, José María Puigjaner, que escribe un artículo en el diario El País de 1983, Nacionalismo catalán y neonacionalismo español. Una equiparación, ¿verdad? Y leo sencillamente un pequeño fragmento, dice, el mismo día en que un periódico barcelonés publicaba el manifiesto del Club Arnau de Vilanova, el señor Peces Barba, presidente del Congreso de los Diputados, aseguraba también en Barcelona que no tenía inconveniente alguno en aceptar que Cataluña es una nación. Peces Barba, Fue una declaración memorable por osada, por inesperada, por desafiante. Bueno, el texto es muy largo y entonces al final concluye este hombre. Un neonacionalismo españolista de viejo cuño no hará más que, claro, lo que nosotros entendemos por nacionalismo político, pues él le pone estas características, ¿no? De viejo cuño, no hará más que excitar a los nacionalistas vasco y catalán y provocar su inmediata crispación, porque ¿puede alguien que piense sensatamente esperar que por lo menos las dos naciones históricas, Euskadi y Cataluña, tengan estómago político para encajar otra vez la lista de los reyes godos o cantar España es la mejor del inefable Manolo Escobar? Esto, vamos, como ven, pues es la misma situación. Y entonces me he acordado yo ahora de que algunos textos que traigo tienen una letra tan endiabladamente pequeña que no alcanzo a verla. Y entonces, pues, vamos a echar mano de esa tecnología, ¿no? Bueno, otro asunto importante en línea con el texto que leímos de don Gustavo, y que veremos a continuación, que está contenido en España no es un mito y en España frente a Europa. Es decir, es el asunto del europeísmo. Es decir, con ocasión del famoso Brexit, como saben ustedes, la mayor parte de periodistas, políticos, sociólogos, etcétera, pues están indignados. ¿Por qué? Pues porque eso supone la apertura hacia la descomposición de Europa, ¿no? Y entonces desde España pues se ven las cosas a la manera orteguiana, es decir, hombre, no se puede desintegrar Europa porque entonces, como Europa es nuestra solución, pues ¿cómo vamos a arreglar los problemas de España, verdad? Y fíjense ustedes que este europeísmo, de una forma plástica, lo podemos apreciar en acontecimientos muy recientes, que los tendrán ustedes en la retina todavía, ¿verdad? Como saben ustedes, de nuevo el presidente Sánchez, que se lleva las palmas en todos los asuntos estos, ¿verdad?, pues presentó su programa electoral con las banderas europeas y españolas detrás. Es
hubo muchos periodistas que decían, ¡ay, Sánchez vuelve a las banderas españolas! No, pero quedaron eclipsadas por las banderas europeas. Este es el asunto, vamos, que no... Y no se olviden ustedes de que el logotipo del Partido Ciudadanos contiene la bandera europea. Esto también hay que verlo así, ¿verdad? Y entonces, pues, ya saben ustedes que don Gustavo considera que la identidad española corre el riesgo precisamente de quedar anulada precisamente por la idea de la Europa sublime. Bueno, recapitulando, he puesto estos ejemplos a propósito, precisamente para conducir mi lección hacia donde la quiero llevar. Es que, como ven ustedes, cada uno de estos personajes tiene una formación. La formación de Pedro Sánchez es la economía, la formación de Pablo Iglesias es la politología, la formación de Narciso Michavila, además de tener una formación militar, pues tiene una formación sociológica. Pues la profesión de periodista o la praxis política, tanto de Pedro Sánchez como de Iceta. Bueno, se me había olvidado decirles que en este capítulo de despropósitos, otra ilustre, iba a decir miembro del Partido Socialista, que es Adriana Lastra, el otro día nos sorprende con la clasificación de las dos Españas, la España del centro y la España plurinacional. Vamos, estamos en el mismo contexto, ¿verdad? Pues desde estas disciplinas, es decir, la economía, la politología, la sociología, la praxis política, la praxis periodística, con ello, con estas disciplinas no podemos llegar a los fundamentos ontológicos de la nación española. Vamos, esto sería la introducción. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? Pues vamos a empezar, por supuesto esas disciplinas no lo solucionan. Entonces, para hablar de la unidad y la identidad de España, ¿nos bastará la historia? Pues claro, aquí también tenemos mucho que decir, ¿verdad? Y entonces, pues, resulta que yo he hecho un esfuerzo poderoso de hacer un recorrido por todas las historias, pero sepan ustedes que, como siempre, la guía nos la ofrece don Gustavo. Y entonces, don Gustavo, de nuevo recurro a su obra España no es un mito, nos pone en los antecedentes, podríamos decir, de dos géneros de historia que hay que desechar de entrada, ¿no? Y entonces, a ver si lo encontramos aquí. En la página 65, esto es, no, 55, en la página 55, don Gustavo nos habla precisamente de un género de historiadores que consideran que España, pues bueno, es lo que entienden por los historiadores de la España intermitente o de la España interrumpida, y bueno, pues uno de los ejemplos claros pues sería pues Américo Castro, lo pone y dice, en cualquier caso, dice don Gustavo, y hay muchos historiadores que siguen esa línea, como saben ustedes, los historiadores suelen utilizar el esquema de la existencia intermitente, si no a escala de días, de lustros o de generaciones, sí a escala de épocas históricas o sencillamente de intervalos históricos, que juzguen pertinentes para cada sociedad política. España existió como Hispania en la época del Imperio Romano, pero esta Hispania, se dice, dejó de existir a consecuencia de las invasiones bárbaras, en nuestro caso de las invasiones vándalas, suevas y visigodas y visigóticas. Volvió a existir España gracias a la política de los visigodos, especialmente de Leovigildo, solo
que la España visigoda ya no podía considerarse como una misma realidad histórica que podemos atribuir a la Hispania romana. San Isidoro de Hispalis, por ejemplo, dice Américo Castro, escribía con conciencia de ser visigodo. Bueno, considera don Gustavo que esta forma de entender la historia de España, precisamente desde ese sustancialismo actualista, es erróneo, porque naturalmente la España que se constituye como Estado, pues naturalmente es un fenómeno, es un proceso que tiene lugar en de los siglos VIII al siglo XVI. Pero existe una protoespaña, viene a decir don Gustavo, es decir, que tiene que haber un sustrato material para que esas transformaciones de la España que se constituye como Estado moderno, desde el siglo VIII hasta el siglo, pues si no hubiera un sustrato material, pues sería imposible, porque las cosas no nacen de la nada, sencillamente, y entonces la España visigoda y la Hispania, pues son esos sustratos materiales sobre los que operarían estos procesos racionales de agrupamientos, desmembramientos y olización, en principio anatómica y después. Y entonces dice don Gustavo, esta ideología negra, entiende por ideología negra precisamente esto de descuartizar la historia, esta ideología negra, por cuanto se nutre en gran medida de la leyenda negra, se mantiene viva en las corrientes de la izquierda española anticlerical, unas veces krausista, otras masónica, a veces socialdemócrata. Ya lo apunta él, como saben ustedes, pues no le dolían prendas a él, esto lo tenía él. Este es un género, por supuesto, que en las historias que yo he oído después, pues veo que algunos historiadores se acercan a esta noción, otros no tanto, otros se alejan. Bueno, este es un campo que para tener en cuenta la unidad de España y la identidad de España, pues hay que recorrer necesariamente. Bueno, otro género muy actual es el género de lo que don Gustavo llama pues algo así como un matiz importante, el hecho de que don Gustavo considere que tiene que haber un sustrato material, pues por supuesto en su metodología regresiva dice habrá que regresar a un momento en el cual se desvanezca la idea de España, y eso pues sería prehistoria. Entonces dice, bueno, ¿qué puede ser? ¿Altamira o Altapuerca? Dice, bueno, pues esto tenemos que determinar, porque es uno de las preguntas que se hace don Gustavo es ¿desde cuándo existe España? Pues tenemos que determinar precisamente ese momento, y entonces, pues claro, precisamente frente a las posiciones, claro, frente a esta historia intermitente, pues está la posición de Padre Mariana, que yo hace muy poco pues tuve a bien dedicarle unas cuantas horas a leer su historia de España, y claro, lo de Juan de Mariana es el caso contrario, y además desde una perspectiva, pues podríamos decir, entender a España como sustancia, pero además una sustancia que se remonta a los tiempos bíblicos, es decir, al nieto de Noé, es decir, a Túbal. Bien es verdad que el padre Mariana toma esto de un historiador romano, que es Flavio Josefo, es decir, no es una cosa que se la inventara él, y entonces pues eso funcionaba. Claro, y entonces pues el padre Mariana ve España pues desde ahí hasta, bueno, pues y esto tampoco, claro, esa forma de estudiar la historia de España tampoco es la adecuada, ¿no? Sino lo que decimos nosotros, pues eso, hay que regresar hasta un punto en el cual la idea de España se desvanece, y eso es prehistoria, pero prehistoria no es lo mismo que protohistoria. Entonces, don Gustavo distingue claramente pues, entre esa situación prehistórica, la protohistoria, que supone pues, un sustrato material sobre el cual
pues van a operar, se van a producir estas operaciones de racionalización, que tienen que ver con los agrupamientos pues de reinos, hasta constituirse, la palabra constitutio o formación. Bueno, un segundo género, pues es lo que don Gustavo llama la historia ficción, que está muy de moda en este momento. Y al respecto les leo otro pequeño fragmento de este mismo capítulo. Dice, porque solo podemos y debemos dejarnos de historias cuando las historias sean imaginadas o fingidas, sobre España, y aún en este caso servirán para demostrar la conexión general entre génesis y estructura, esto lo había desarrollado un poco antes, o bien cuando, aunque siendo reales, sean irrelevantes o incluso contradictorias con la estructura del presente. En este caso, es cierto, se intentará sustituir las historias irrelevantes por otras fantásticas, que es lo que hacía, y mire qué ejemplos pone, Sabino Arana, describiendo la supuesta batalla de Arrigorriaga del año 870, cuyo héroe, un tal Jaún Zuría, resultaba ser hijo de Culebro, un duende, y de una princesa escocesa a quien mientras dormía Culebro había dejado preñada. O bien lo que hacen los catalanes que celebran la Diada, como si la Barcelona enfrentada a Felipe V no hubiese comenzado aclamando al archiduque Carlos como rey de España. Y finalmente otro ejemplo para no dejar fuera, digamos, al secesionismo gallego, pues dice, el 30 de junio de 2005 el candidato a la presidencia de Galicia por el conductor del bloque galego, señor Quintana, sepan ustedes que él tuvo un enfrentamiento muy duro con el señor Beiras aquí en Oviedo hace algún tiempo. Yo lo presencié eso. Pues dice que había perdido las elecciones con un notable descalabro, pero que gracias a su colaboración con el señor Touriño del Partido Socialdemócrata Gallego, vuelve otra vez aquí a aparecer la socialdemocracia, logró alcanzar democráticamente el gobierno de coalición. Entonces manifestó la voluntad de pedir a España la satisfacción de la deuda histórica. Esta es otra manera de falsificar la historia, claro, es una cosa ficción, ¿no? Que según él, España tiene contraída con Galicia deuda fundada en el atraso económico y marginalidad de Galicia atribuido al Estado español. Esto es la historia ficción, ¿no? de la que nos habla el profesor Bueno. Bueno, entonces, con estos preámbulos, sabiendo que ya pues, existen unos géneros, la historia intermitente, la historia ficción, pues hay ahora otros géneros que yo he encontrado en este recorrido por los manuales de historia que tenía en casa, ¿no? Y entonces pues vamos a empezar pues eso por algunos, para que vean el enorme contraste que existe. Por ejemplo, yo empezaría con un pequeño fragmento sacado de la España imperial, 1469-1716, de John Eliot, editorial Vicens Vives. Es un libro de 1986. Entonces, en el prólogo de este libro, que por otra parte yo he tenido en cuenta, por supuesto, es un libro que hay que tener en cuenta, el estudio de las bancarrotas del Imperio Español, etcétera, pues está muy bien documentado y, por tanto, pero lo cortés no quita lo valiente. Y fíjense lo que dice sobre España. Una tierra seca, estéril y pobre. El 10% de su suelo no es más que un páramo rocoso, un 35% pobre e improductivo, un 45% medianamente fértil, solo el 10% francamente rico. Una península separada del continente europeo por la barrera montañosa de los Pirineos, aislada y remota, un país dividido en su interior mismo, partido por una elevada meseta central que se extiende desde
desde los Pirineos hasta la costa meridional. Ningún centro natural, ninguna ruta fácil, dividida, diversa, un complejo de razas, lenguas y civilizaciones distintas. Y concluye, eso era y es España. Este hombre, pues... Lo que pasa es que luego reconoce que la gesta imperial española. ¿Y cómo es posible que hubiera podido llegar a esa gesta si era un auténtico erial lo que había aquí en España? Pues recurre a la idea de milagro. Esto fue un milagro. Pero bueno, señor Eliot, pero bueno, ¿qué categoría es esa para explicar la historia? Bueno, pues este es otro género, ¿verdad? Un género que aparentemente positivista con unos componentes completamente ridículos, ¿verdad? Completamente, bueno, y además es una metodología negra porque historiadores a la época que él se refiere, pues pintan España de otra manera. Y como yo tengo muy reciente al padre Mariana, pues vamos a hacerle, a pesar de la crítica que le hemos hecho, pues vamos a hacer justicia, ¿no? Y en el libro primero de su Historia General de España, que es la traducción a su Hispania de Rebus Hispaniae, ¿verdad? Es decir, esa obra monumental que escribe en latín, precisamente para que tenga... para que pueda ser conocida la historia de España fuera de España, ¿no? Y entonces la escribe en latín, pero luego la traduce, como saben ustedes muy bien, primero la que escribe en latín se la dedica a Felipe II y después la que traduce al español, él llama todavía castellano, pero ya no es castellano romance porque es español, ya es la lengua del imperio, pues se la dedica a Felipe III y también le dedica el de Reget Regis Institutione, ¿verdad? Y entonces el padre Mariana dice lo siguiente, que lo podemos contrastar, ¿verdad? Dice el padre Mariana, esto ya es una letrita pequeña, entonces, bueno, vamos a ver, dice, vamos a ver, hombre, oro, plata. No es como África, se está refiriendo a España, que se abrasa con la violencia del sol, ni a la manera de Francia es trabajada de vientos helados, humedad del aire y de la tierra. Antes, por estar asentada en medio de las dichas provincias, goza de mucha templanza y así viene el calor del verano, como las lluvias y heladas del invierno, muchas veces la sazonan y engrasan en tanto grado que de España no solo los naturales se proveen de las cosas necesarias a la vida, sino que aún a las naciones extranjeras y distantes, y a la misma Italia, cabe parte de sus bienes. O sea que no solamente se abastece, sino que también exporta y abastece a otros territorios, a otros países. Y las provee de abundancia de muchas cosas, porque a la verdad produce todas aquellas a las cuales da estima o la necesidad de la vida o la ambición, pompa y vanidad del ingenio humano. Y entonces empieza a citar, esto lo tenía que haber leído Eliot, los frutos de los árboles son grandemente suaves, la nobleza de las viñas, del vino excelente, hay abundancia de pan, miel, aceite, ganado, azúcares, seda, lanas, sin número y sin cuento. Esto lo constata él, que no es un historiador cualquiera, es decir, que él tiene constancia de todo esto, porque como sabe muy bien, pues era a la vez un economista y entonces pues sabe perfectamente estos asuntos. Tiene minas de oro y de plata, hay venas de hierro donde quiera, piedras transparentes a la manera de espejos, y no faltan canteras de mármol de toda suerte con maravillosas variedades de colores, con que parece quiso jugar y aún deleitar los ojos de la naturaleza. No hay tierra más abundante en Bermellón, y entonces naturalmente cita en particular el de Almadén, se saca mucho y muy bueno. Esto es realmente
imposible de entender que un historiador como Eliot pues llega a decir estas cosas sobre, digamos, sobre la capa basal de la sociedad política española, ¿verdad? Esto es lo que don Gustavo llama metodología negra, es decir, es sencillamente como es un libro de un sacerdote, ¿verdad?, en este caso jesuita, pues bueno, esto es despreciable, entonces eso no se puede tener en cuenta. Bueno, digamos que la posición contraria a esta especie de infravaloración de España, pues les voy a presentar aquí otra posibilidad, otro género de historia, que luego pues han seguido muchos historiadores españoles, que tampoco nos parece que sea la adecuada. Me estoy refiriendo a la historia de España de José María Pemán, un librito con el que él pretende pues hacer pedagogía. Y entonces nos dice en el primer capítulo: esta es España, ahora os voy a contar sencillamente su vida y su historia. La vida de España ha sido como un drama dividido en 3 actos. En el primero, España se hizo a sí misma y consiguió formar una patria, venciendo para esto sus divisiones interiores y las invasiones de fuera. Este acto dura hasta los Reyes Católicos. Bueno, en principio eso es bastante acertado o atinado. En el segundo, esta unidad, ya utiliza aquí la palabra unidad, que es lo que yo estaba buscando, ya fuerte y segura de sí misma, se extiende por el mundo y se convierte en grandeza. España descubre América, domina en gran parte de Europa y logra un gran imperio. Esto también lo reconoce Eliot, pero sencillamente pues como un milagro, dice este hombre, ¿no? Es la época de los siglos XVI y XVII, se llama siglo de oro, y entramos aquí en el asunto. En el tercer momento, España tiene que defender esa unidad, vemos los historiadores usan la palabra unidad, y grandeza que ha conseguido contra todos los enemigos que la atacan, contra todos los que contradicen, atención, su sustancia espiritual. Esta es la otra posibilidad que nosotros hemos descartado. Es decir, no hay sustancia eterna, no hay sustancia espiritual, hay sustancialismo actualista, y esto es lo que no le podemos aceptar a Pemán, ¿no? Es la época de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. España tiene que acabar de luchar contra la revolución religiosa, con la que ya luchó en la época anterior, y luego contra la Revolución Roja, que es primero política y al fin social. Naturalmente, ¿qué es lo que no podemos aceptar de este género de historiografía, ¿no? Pues el que hable de España como sustancia espiritual. Tiene seguidores, y yo pues como lo viví también personalmente, hay un historiador que sigue por esta línea, bueno, que coincide plenamente con él, vamos, en una palabra, que escribe pues un manual de historia de España para seminaristas, y entonces es Felipe Picatoste, y aquí sí que no me... bueno, claro, hombre, esto es, ya sé por qué traía la lupa, porque Pemán, precisamente para introducir su historia, nos lleva a San Isidro de Sevilla, y dice: oh España, un pequeño fragmento de San Isidoro: oh España, tú eres la más bella de todas las tierras. Entonces este hombre al que estoy haciendo referencia, Felipe Picatoste, precisamente abre su historia de España con un texto de Alfonso el Sabio en esa misma lección, y dice: España sobre todas las cosas es ingeniosa, temida y mucho esforzada en lid, ligera en afán, leal al Señor, afirmada en el estudio, eso es, palanciana en la palabra, cumplida en todo bien. No hay tierra en el mundo que la semeje en bondad, en la igual, ni la iguale en fortaleza. Bueno, como vemos, pues son cosas parecidas, y entonces este hombre
pues viene a decir, también insistiendo en esa línea, que esto es también lo que hace amarla a la patria, identificándose, aquí aparece la idea de identidad con ella en sus recuerdos, de manera que en una palabra pues tenemos ahí otro género que supone pues eso, pues una especie de España sublime que tampoco es lo adecuado, otro género de lo que podríamos llamar la España sublime, ¿no? Bueno, entonces estos serían dos ejemplos que chocan poderosamente y entonces pues ahora vamos a entrar en otras historias. Muy concretamente me tomé en serio de coger la historia de España de la editorial Espasa Calpe, donde hay muchos colaboradores, y entonces pues he escogido algunos fragmentos que me parece que son importantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, García de Cortázar pues afirma lo siguiente: después de 5 siglos de examen de conciencia nacional, retorna la pregunta sobre España, y al igual que hace 500 años, continúa siendo la nuestra la única nación europea que todavía se interroga por su ser. Lo dice con un cierto ritintín, ¿verdad? La pesquisa, sin embargo, no es más que la nuestra de la dificultad, no es más que, sí, de la dificultad por afianzar un modelo nacional que ya fracasó en el siglo XIX, cuando se frustraron las ilusiones que había empujado a los españoles a luchar contra el invasor francés en la Guerra de la Independencia. Aquellos afanes que habían movido a los constitucionalistas gaditanos a unir el concepto de España a los derechos individuales y colectivos, convirtiéndola en la mejor garantía de los nuevos ciudadanos frente al absolutismo monárquico. O sea, que de alguna manera está poniendo en tela de juicio que durante el siglo XIX pues tuviera importancia el hecho de la nación política. Entonces parece que esto lo... Bueno, este es un caso de que podría llamar este género dubitativo acerca de... Otro historiador que escribe también en esta historia de España de la editorial Espasa Calpe, Roberto Fernández, pues, bueno, un pequeño fragmento, no voy a extenderme demasiado, pero fíjense, ¿no? Dice él: y si algo ha precisado el concurso de la historia y de los historiadores, han sido el Estado, la nación y el Estado-nación. Creo que no es ocioso afirmar que una de las primeras utilidades de la historiografía es otorgarse el cuasi monopolio de la creación de una memoria histórica de una comunidad, dar sentido de comunidad a la misma y por tanto ayudar a fabricar su identidad propia y específica, pero a través de la memoria histórica. Bien puede decirse entonces que la historia es uno de los principales soportes de la identidad. O sea que si queremos determinar la identidad de España tenemos que recurrir a la historia, de cualquier pueblo constituido nación, así como de la pertenencia nacional de cada uno de sus miembros. En consecuencia, me atrevería a afirmar que son los historiadores quienes, al crear historia nacional, ayudan en gran medida a conformar las naciones. Entre historiografía y nacionalismo ha habido históricamente una estrecha y eficiente relación. De hecho, las naciones vinieron a sustituir a otros sujetos históricos. Bueno, entonces, pues como ven ustedes, la idea de nación es cosa de los historiadores, y la idea de identidad son los historiadores. Bueno, hay más. Como ven ustedes, esto de que son los historiadores los que determinan estas nociones, vamos nosotros a afirmar que no, claro, es decir, que descontando ya esos géneros que ya pues los damos por olvidados, claro. Vamos a este hombre
José Luis Martín, pues había escogido unos textos donde él considera que no ha habido posibilidad, que no ha habido agrupamientos, que la idea de unidad es una ficción aquí en España. Entonces hace unos estudios, incluso en la Corona de Aragón, las diferentes naciones étnicas que no se ponían de acuerdo, etcétera, ¿no? Habría que, no sé, recordarle lo del compromiso de Caspe. Bueno, otro autor, García Cárcel, García Cárcel también se las trae, claro, porque fíjense lo que dice sobre la nación, esto ya además es una cosa que está en boga. Son historiadores de mucho peso, que por otro lado pues son historias a las que yo recurro, las tengo ahí en casa y pues tengo que recurrir, como es lógico, ¿no? Dice él, el concepto de España en los siglos XVI y XVII. Es evidente la dificultad de fijar el concepto de nación. Son múltiples las acepciones que a esta palabra se le han dado. En cualquier caso, no hay duda de la pluralidad de variables que se conjugan en su contenido, territorio, lengua, carácter y conciencia común. Y a continuación añade, un sentimiento que tomará carta de naturaleza progresiva hasta unirse conscientemente y ejercer voluntariamente en determinadas situaciones de conflicto. Es decir, que la idea de nación es un sentimiento. Digamos, aquí hay fundamentalismo psicológico, además una palabra. Creer que la historia se funda en los sentimientos, pues es fundamentalismo psicológico, y es lo que hacen precisamente los secesionistas, como veremos más adelante. García Cárcel. Había escogido más, paso por Javier Tussell, otro de los grandes, pues viene a hacer también una especie de visión, el fin del antiguo régimen en España, y pues una visión completamente, pues yo diría, defectuosa o pues no sé, que no tiene en cuenta lo que realmente significó el paso del antiguo régimen al nuevo régimen aquí en España, ¿no? Es decir, cuando el conde de Toreno publicó su obra clásica acerca del levantamiento, guerra y revolución, como saben ustedes, el conde de Toreno trató precisamente de terminar la historia de España del padre Mariana. Es una aportación en los manuales que tengo yo de él, precisamente aparecen las aportaciones del conde de Toreno, dentro de esa concepción. Bueno, pues estaba en los últimos términos, estableciendo la ruptura entre el presente y el pasado. De ellos, el término revolución era el que mejor expresaba esa cesura fundamental para comprender el origen de la contemporaneidad. El año 1808 fue en efecto para España, como ha escrito Artola, el año crepuscular de la España nueva, que en los grandes rasgos continúa vigente en nuestros días. En este sentido puede decirse que dicha fecha constituye la transposición a nuestro país, esto es lo que no tiene sentido, un fenómeno universal, que los historiadores han denominado como la Revolución Democrática o la Revolución Atlántica, atlantismo, ¿no? Entonces, pero usted lo que tiene que hacer es justo estudiar la especificidad, pues de esa podríamos decir, de esa revolución liberal aquí en España, que es absolutamente específica y que luego pues pasó justamente a otros países europeos como Reino Unido, Pues nada, es un asunto universal, que lo que ocurre en 1808 es un acontecimiento llevado a cabo precisamente por lo que nosotros hemos llamado pues la segunda generación de izquierdas, es decir, que es la izquierda liberal y que es pues naturalmente una cosa absolutamente singular, española, 100%, ¿verdad? Y que luego pues fue exportada
Y esto es así de claro, y el señor Toussaint no se ha enterado, vamos, en una palabra él no se ha enterado, ¿no? Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Bueno, vamos a dejar, había más textos, pero como ven ustedes, este es el paño que tenemos, ¿no? Estos son nuestros historiadores, ¿no? Bueno, otra historia que yo he tenido muy en cuenta es aquella que componen pues Ubieto, Reglá y Seco, y Jover. Bueno, pues como saben ustedes, Antonio Ubieto Arteta, su parte es la Edad Media, pues entonces habla de, claro, el afianzamiento de las nacionalidades en el siglo XII. Entonces, pues llega a decir que eso es lo verdaderamente sustantivo de la España. Durante el siglo XII se afianzan las distintas nacionalidades peninsulares cristianas. Él habla de nacionalidades, claro, que es lo que luego va a recoger la Constitución, la última Constitución española, ¿no? Por sus diferentes formas de concebir la vida. La ruptura que se produjo fue total, originando una serie de antagonismos. Contribuyó enormemente a todo esto la miopía de las clases gobernantes, que no dieron cuenta de la evolución por la que atravesaba el mundo europeo. Entonces aquí estamos otra vez con Europa, nos hemos topado, ¿no? Vamos sí, me voy a pasar algunos textos más y un pequeño fragmento de Jover, un historiador, bueno, al que yo pues he tenido una cierta veneración. Recuerdo cuando hice los cursos en la época mía, los cursos de doctorado, había que apuntarse a alguna asignatura y yo me apunté una asignatura que no fuera de filosofía, yo me apunté a la de Jover allí en Madrid, ¿no? Porque pues me parecía que era una figura, pero luego, claro, después es decepcionante estas cosas que dice. Por ejemplo, él habla pues de una cultura nacional, es decir, en la época de crisis, a pesar de todo, pues tenemos una cultura nacional que hace coincidir, pues fíjense ustedes, con Ortega y Gasset, Picasso, Falla, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, etc. Entonces luego concluye, dice, la apertura a Europa, de nuevo nos hemos encontrado aquí con Europa, parece ser el signo de los tiempos. Si los españoles que vieron la catástrofe del 98 mostraron una dramática tensión entre casticismo y europeísmo, o sea, que llama casticismo a abastecerse del pensamiento público español, señor Jover, que es riquísimo y que no es casticismo, y que se remonta al siglo VIII y tiene entre sus grandes logros pues la escolástica española de los siglos XVI y XVII, y eso no es casticismo, hombre, Bueno, ha fallecido, yo recuerdo que lo sentí, vamos, sin duda, ¿por qué no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Bueno, pues este asunto de casticismo y europeísmo, los españoles que viven la neutralidad parecen haber superado en un cierto sentido tal antinomia. Ellos procurarán descubrir la raíz de la cultura patria desde una perspectiva europea que previamente se esfuerzan en adquirir. Esto es lo que nos dice el señor Jover, Entonces, lo que dice Carlos Seco, pues nada, lo vamos a dejar porque tampoco es muy significativo, y ya me parece que estamos ya tenemos... Uy, Dios, vamos a tener que acelerar. Bueno, pues otro autor que también vamos a declinar, Raymond Carr, pues también argumenta desde la leyenda negra, es decir, la medida en la que la historia de España, su libro España 1808-1939, pues habla de esa exclusión española, de las corrientes de progreso que condujeron a otras naciones hacia la prosperidad y el poder. Dice, se pregunta él, ¿esto fue lo que ocurrió en este periodo? Es decir, bueno, Raymond Carr, otra vez, ¿no?
Es decir, que hay naciones que progresaron, pero aquí en España pues hubo un estancamiento. Y que bueno, había más textos aquí, nada, vamos a renunciar porque si no, no llego al final. Tuñón de Lara y Pierre Vilar son otros historiadores que también hay que tener en cuenta, y entonces podríamos decir que hay dos cosas en las que abundan ambos, ¿verdad? Y es considerar que la empresa española fue una empresa colonial, es decir, ellos hablan de colonias y no de provincias hispanoamericanas, ¿no? Entonces, este es un terreno, y claro, y todo digamos que lo interpretan desde la dialéctica de clases. Todos son lucha de clases, tanto Pierre Vilar como, con independencia de que, por ejemplo, Pierre Vilar, mejor que Tuñón de Lara, reconozca pues el esfuerzo hecho por la empresa que él llama imperial. Claro, pues sí, la palabra imperio, pero en el sentido de imperio generador, no, más bien ellos consideran que lo que hizo España allí pues es una especie de depredación, ¿no? En la línea esta propia, ¿no? de las metodologías negras de la leyenda negra. Bueno, España colonial. Vale, y luego pues tenemos el caso de Sánchez Albornoz, otro historiador que, como saben ustedes, se opone a Américo Castro, y entonces pues el texto que les voy a leer pues es como una de cal y otra de arena. ¿Por qué? Pues porque Sánchez Albornoz está muy influenciado por Ortega y Gasset. Entonces, la cuestión europea, pues él la tiene muy en cuenta, y entonces, ¿cómo trata de arreglar el asunto? Pues un artículo, uno de los trabajos que tiene él a propósito de Gibraltar, pues él lo enfoca precisamente de esta manera, ¿verdad? Porque dice que una de las cosas más grandes que está ocurriendo ahora, la lucha, es decir, pero solo los deficientes mentales pueden sentirse extraños a una lucha como la que hoy presencia el mundo entero con angustia, a una lucha de la que va a salir una Europa unida libremente por la libérrima voluntad de los pueblos que la integran en una libre federación de naciones, o una Europa avasalladora por un pueblo que se juzga a sí mismo un pueblo de señores. Bueno, claro, aquí está él refiriéndose pues a pasados que él pues eso tiene en cuenta, ¿no? Y entonces, por un lado, pues esta especie de loa a la unidad europea, ¿no? Como algún logro impresionante, en la cual la unidad europea pues está inserta España. Y entonces, ¿qué pasa con el asunto de Gibraltar? Pues miren cómo lo enfoca él, dice, naturalmente nadie puede renunciar a los derechos de España, y ellos pueden cumplirse, se cumplirán en la Europa libre, que apetecemos tantos. Sin una Europa libre, Gibraltar no será jamás en realidad de España. En una libre federación de libres estados europeos, la guarda del estrecho de Gibraltar tiene que ser encomendada a España. Claro, esto, como ven, pues a ver, es un... bueno, y en esta línea europeísta, esta línea europeísta en la que hay que plantear no solamente los problemas de España, sino sus soluciones, pues tenemos otro historiador que estuvo en unos encuentros aquí cuando los hacíamos en Gijón, que es Josep Pérez, un historiador francés, un hispanista francés, que tiene, pues, nos trajo aquí un libro sobre Carlos I de España, V de Alemania, y entonces, pues, en un capítulo en el cual trata de explicarse la política exterior de Carlos, él le llama siempre V, pues viene a decir lo siguiente, lo interpreta o lo dice: Carlos V se trataba de mantener la antigua universitas medieval amenazada desde fuera por los turcos y desde dentro por la reforma luterana, en ese caso el imperio carolino, el de Carlos V,
no habría sido más que un fruto tardío del medioevo. Y sin embargo luego concluye y dice, o estamos más bien ante una anticipación de los vínculos culturales constitutivos de Europa, o sea, la identidad cultural de Europa, anticipación que la posteridad habría de presenciar. O sea que Carlos V es el pionero de la Europa sublime. Bien es verdad que él se acoge al famoso discurso de Andrés Laguna, que como saben ustedes es un médico y biólogo que supo actualizar el Diascórides antiguo, ¿verdad?, que es una figura relevante, que también ejerció en los Países Bajos y que fue, pues, ni más ni menos que el médico del Papa, un personaje que en su discurso famoso, que lo analiza también don Gustavo, en España frente a Europa, pues hay digamos una efervescencia hacia Europa, y entonces pues Josep Pérez pues así lo ve, ¿no? Bueno, entonces, fíjense ustedes el recorrido que hemos hecho, no crean que he escogido solo una, dos, tres o así por antojo, sino que son muchas las historias de España que tratan de hablar de la unidad de España, de la identidad de España, etcétera, pero como ven ustedes sus resultados son realmente escasos, ¿no? Hay, sin embargo, otros historiadores que podríamos catalogarles pues de afines a nuestra tendencia, ¿verdad? Pero los textos no los vamos a leer, sencillamente los voy a citar, y digamos que las afinidades que había escogido yo en unos cuantos fragmentos, pues nos las vamos a saltar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a Pérez Bustamante, en su historia del Imperio Español, que lo podríamos contraponer al de Eliot, ¿no? Él abunda en textos tomados de Menéndez y Pelayo, y bueno, bien, es y sus argumentos pues van en la línea esta de la Constitutio, tanto del Estado, de la sociedad política, como del imperio, ¿no? Vicens Vives también tiene, bueno, tiene tesis que podíamos encontrar, pues eso, como por ejemplo la interpretación que hace de la revolución liberal, pues está en consonancia con lo que decimos aquí, en tanto en cuanto él considera, frente a Toussaint, por ejemplo, pues que ahí se proclamó la soberanía nacional, es el nacimiento pues de la sociedad política, esto Vicens Vives. Y otro historiador que también tiene mucha afinidad con lo que estamos defendiendo aquí, el historiador asturiano Manuel Fernández Álvarez, también considera, por supuesto, que España tiene una protoespaña, por ejemplo, en la tesis que hemos defendido aquí, y tiene uno de los capítulos, cuando España aún no era España, y entonces dice, quedémonos pues con este juicio final, la Hispania romana todavía no es España, por esto que hemos dicho del siglo VIII al siglo XV, pues aún no es una nación independiente, en este caso podríamos decir una nación histórica, no puede ser todavía política, sino una provincia más del gran imperio romano, pero ya tiene en su seno los principios básicos que pronto le permitirán serlo, su unidad ulterior y un ideal religioso. Es decir, por supuesto, la identidad de España en aquella época tiene que ver con el imperio romano, pero tiene unos componentes que van a producir precisamente un desmembramiento, y ese desmembramiento pues va a generar otra identidad, claro, en ese sentido pues estamos completamente de acuerdo. Y otra historia pues que yo también he seguido pues es la historia de España de José Javier Esparza, que bueno, pues también debe ser considerada, no es ni mucho menos despreciable. Bueno, y con esto pues hemos hecho una excursión por las historias de España. Entonces ahora, siguiendo por supuesto siempre las indicaciones del profesor Bueno, pues tendríamos que
Madre mía, es que todavía estoy por la mitad, Hacer otra excursión ahora por la historia de las constituciones. Esto lo hace don Gustavo con mucha... y además es que él dice, claro, la palabra constitución es sinónimo de constitutio. Dice, no, claro, una cosa es la constitución formal y otra cosa es la constitución material, a la que llama constitutio. Y entonces, aunque nos remontemos a la Constitución de 1812, pues no podemos detener la idea de España ahí, hay que regresar. Y ese regreso, ese regresus que hagamos más allá de 1812, pues eso es naturalmente apelar a la constitutio material, a la Constitución material, ¿no? Bueno, entonces, pues un pequeño recorrido, vamos entonces, en vez de los artículos que tenía pensado, pues nada, los vamos a dejar, dejando de lado la llamada Constitución de Bayona, pues la de 1812, los artículos que él apunta continuamente en su libro España no es un mito o España frente a Europa, pues ¿qué podemos destacar de esta Constitución? Por ejemplo, la idea de imperio. Precisamente el imperio es lo que mantiene la unidad de las partes, ¿no? En este caso de los hemisferios. El artículo primero, la nación española es la reunión de todos los españoles en ambos hemisferios. Y el artículo 3 dice, la soberanía reside esencialmente en la nación. Además dice nación política, no dice el pueblo, dice la nación. Y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer las leyes fundamentales. Bueno, y luego hay un capítulo, el capítulo segundo, que para mí es especialmente interesante porque luego se repite en las otras constituciones, ¿no? Que es la huella de ese otro proceso de racionalización que es la olización, es decir, la descomposición no anatómica de España, sino atómica, en tanto en cuanto se habla en este capítulo 2 de los españoles. Entonces dice, son españoles, y entonces utiliza la palabra todos los hombres libres, nacidos y avecinados en los dominios de las Españas, es decir, los dos hemisferios, ¿verdad? Y los hijos de estos. Es decir, como ven aquí, pues sencillamente aquí se tiene en cuenta que la unidad mínima de la nación española pues es cada uno de los españoles, sin duda alguna. Y además dice nacidos, con lo cual aquí podemos ensayar, y lo veremos en todas las demás constituciones, la utilización de lo que don Gustavo llamaba la nación biológica. Claro, naturalmente, los nacidos en... Bueno, pues este es el asunto, ¿verdad? Es decir, que es un combinado de olización y de... Bueno, había destacado ya aquí los territorios, bueno, más cosas, pero nada. Pasamos a la siguiente constitución, que es la del 37, donde pues, aunque aparezca doña Isabel II, pues en el fondo es una operación que hace la regenta, madre doña María Cristina, ¿verdad? Pero, sin embargo, doña María Cristina mantiene la noción de nación política, porque dice, siendo la voluntad de las naciones revisar en uso de su soberanía la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales, consagrados a este fin, decretan y sancionan lo siguiente. Es decir, que ella todavía, naturalmente, mantiene la idea de nación política, ¿verdad? Por supuesto, se sigue manteniendo, como la del 12, que la religión oficial de la nación española es la religión católica, y después vuelve otra vez al hablar de los españoles, pues aplicando estas dos ideas fundamentales del materialismo filosófico, de la idea olización y nación biológica. Es decir, y ahora dice, son españoles, y ahora dice, todas las personas nacidas en los dominios de España. Fíjense que además esta Constitución
pues está por María Cristina, pues, tiene un significado político porque, como saben ustedes, la primera guerra carlista tiene lugar entre 1833 y 1840. La fecha de 1837, digamos que encaja dentro de esas preocupaciones que, ni más ni menos, pues viene a ser una guerra civil, claro. Bueno, la siguiente, como saben ustedes, pues es la Constitución de 1845. Es la Constitución en la cual, pues, como saben ustedes, la mayoría de edad de Isabel II es 1843, luego Isabel II ya está en plena acción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué he apreciado yo en el análisis? Pues que la idea de nación política se desvanece. Isabel II, naturalmente, no dice que la soberanía está en la nación española, sino fíjense que utiliza otras, bueno, por supuesto, como estamos todavía en el periodo de guerras carlistas, pues ella hace una mención en el preámbulo de la Constitución a los fueros, de alguna manera para mantener contentos a ciertos carlistas que los estaban pidiendo a todo pedir, ¿verdad? Y entonces fíjense la fórmula que ella utiliza, precisamente para, vamos a ver, dice, las necesidades actuales del Estado, los antiguos fueros y libertades de estos reinos, y habla de reinos, ¿verdad? Y la palabra reino supone, pues eso, una organización anatómica. Y la intervención que sus cortes han tenido en todos tiempos, en los negocios graves de la monarquía, modificando al efecto la Constitución promulgada el 18 de junio de 1837. Y entonces dice, hemos venido en unión y de acuerdo con las Cortes, no dice que las Cortes tengan la soberanía, sino que ella en unión, pues actualmente reunidas en decretar y sancionar lo siguiente. Bueno, pues eso, y entonces empieza el primero de ellos, pues otra vez con lo de la aulización, esto sí se mantiene, son españoles todas las personas nacidas en dominio español, etc. ¿Qué otras consideraciones? Por supuesto, la religión de la nación española es la católica. ¿Y qué otros asuntos importantes en esta Constitución? Pues que se le da entrada, a diferencia de la anterior, a lo que sería el reconocimiento de que todavía España tiene provincias en ultramar, y entonces pues que se anuncia en esta Constitución que serán gobernadas por leyes especiales, ¿no? Bueno, como vemos entonces, pues vale, dense cuenta que vamos a ocuparnos de la Constitución del 69, es decir, que veremos también un cambio importante con la Constitución del 45. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque volvemos a estar en un periodo de zozobra en la que pues ya no hay un rey asentado. Como saben, pues Isabel II pues, se marchó a Francia y vivió allí pues, hasta 1904. Y entonces, en ese intervalo entre la Constitución del 45 y la Constitución del 69, pues tiene lugar naturalmente la Segunda Guerra Carlista, pero también otros acontecimientos de enorme importancia, que es las intervenciones en ultramar de España, para de alguna manera volver otra vez a la idea imperial, ¿verdad? Por ejemplo, es la época de la incorporación de Santo Domingo en 1861, la Guerra del Pacífico, los conflictos entre España, Perú y Chile entre 63 y 66, la intervención de PRI en México en 1861-1862, pero incluso la intervención española en la Conchinchina en el año 57 y 63, ¿no? Entonces, la Constitución del 69 vuelve otra vez a aparecer la idea de nación política con más fuerza que en la promulgada por Isabel II. Y entonces dice en el preámbulo, que es muy importante, la nación española y en su nombre
las Cortes Constituyentes, o sea que las Cortes están en nombre de la nación española. Bueno, ¿y qué se dice ahí? Pues eso, de nuevo otra vez, son españoles todas las personas nacidas en territorio español. El título 2 es muy importante, otra vez, volvemos a ver, la soberanía reside esencialmente en la nación. Claro, este es el asunto, aunque la forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Y finalmente, pues, ¿qué se dice de las provincias de ultramar? Pues que las Cortes Constituyentes reforzarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba y Puerto Rico. Y en cuanto a Filipinas, pues dice, como es una situación diferente a la de Hispanoamérica, pues el régimen de Filipinas se gobernarán, será reportado por otra ley diferente. Bueno, esto es lo realmente sustantivo, ¿verdad? Y entonces nos vamos ya, se produce la tercera guerra carlista, el 72 y el 76, tiene lugar todo lo que tiene que ver con el sexenio revolucionario, con la Primera República, y entonces aparece la Constitución del 76, donde ya Alfonso XII, pues de alguna manera lo promulga y volvemos otra vez a encontrarnos la misma situación que con Isabel II, y es que la idea de nación política se devalúa, vuelve otra vez a desvanecerse, ¿no? Entonces, don Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey constitucional, esto sí lo dice, ¿verdad?, de España, a todos los que la presente verán y entenderán, sabed que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino, ¿sabes? Habla de unión, reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente. Bueno, y vuelvo otra vez a hablar de, son españoles, la religión católica, los gobiernos de las provincias de ultramar, etc. Y entonces ya, pues vamos a ir terminando este apartado, que no el más importante, que es que yo no sé cómo voy a dar. La Constitución de 1931 cambia totalmente el panorama. Por supuesto que se habla de que España, en uso de su soberanía representada en las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Entonces, artículo primero, España es una república democrática de trabajadores, con lo cual la cosa ya, como ven, ustedes cambia drásticamente, ¿no? Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo, está muy bien esto, ¿no? Y luego dice, la república constituye un Estado integral, compatible, esto es muy importante, con la autonomía de los municipios y de las regiones. O sea, que ya introduce el asunto de la autonomía. El artículo habla después de la bandera y después el artículo 3, el Estado español no tiene religión oficial, otra variante importante. Y un artículo 4 que a mí me sorprende mucho y que dice lo siguiente, el castellano, no dice el español, el castellano es el idioma oficial de la República. O sea que esta es la Constitución del... Y entonces pues ya terminamos con la de 1978 y entonces pues aquí pues fíjense lo que dice el artículo primero. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Artículo segundo, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Pero luego añade, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Dos términos completamente oscuros,
nacionalidades históricas y solidaridad entre esas naciones o esas nacionalidades. Y además, artículo 3, mantiene lo de la República. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Que no, hombre, que es el español. El castellano romance se hablaba en Castilla y entonces este se transformó en español. Pero claro, no hay que herir sensibilidades. Esta es la cuestión del... Bueno, otros habla de la doble nacionalidad para hispanoamericanos. Bueno, no podemos hacer más. Bueno. Así las cosas, la pregunta que podríamos hacer es, como vemos, las ciencias sociales no nos permiten en absoluto dar cuenta ni de la unidad ni de la identidad de España, es decir, la politología, la sociología, etcétera, ¿no? la economía, etcétera, pero la historia tampoco, y el derecho tampoco, y esto pues nos lo dice abiertamente don Gustavo también. Por supuesto, ya ven ustedes que yo he partido de esa clasificación que hizo de los géneros de historia, yo abundé en ello. Pero es que en relación a lo que es el creer que esta cuestión tan ardua de la unidad y de la identidad de España se resuelve recurriendo a las constituciones, pues don Gustavo en el capítulo 4 de España frente a Europa, el capítulo 4 que se titula España y el Imperio, el primer punto dice lo siguiente: las categorías de nuestro derecho civil o constitucional no son adecuadas para conceptualizar la unidad política efectiva de la España histórica. Es más claro el agua. Es decir, que yo no he tenido más que, hacer un recorrido, porque él mismo también lo hace, y entonces encontrar algunos elementos, por supuesto, que dan cuenta de esto que he llamado yo la racionalización de los procesos de la concatenación de los acontecimientos en la sociedad política española. Pero con esta afirmación de don Gustavo, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que no es posible dar cuenta de este gran problema, y entonces, pues no queda más remedio que recurrir a la filosofía. Entonces aquí ya pido unos 10 minutines para recortar. Bueno, esto es algo tremendo, ¿no? ¿Y por qué hay que recurrir a la filosofía? Porque ninguna de esas disciplinas que hemos tenido en cuenta aquí, que hemos recorrido y que hemos hecho una excursión para que vean ustedes que no es una cosa gratuita, esto se ha recorrido con un cierto tiempo de estudio, ¿verdad? Pues es la filosofía quien puede tratar y determinar esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque es la filosofía quien dispone de ideas tales como unidad, identidad, civilización, nación, imperio, estas nociones de unidad e identidad como sujetos esenciales. Y precisamente el materialismo filosófico desde el cual yo parto para hacer estas explicaciones, pues ha tenido a bien, con la aportación de don Gustavo, pues actualizar estas ideas, digamos que ajustarlas al presente, ¿verdad? Con tal rigor que lo tomamos para aplicarlo a nuestro caso. Entonces, no queda más remedio, entonces la exposición la vamos a reducir a la lectura de algunos fragmentos que son absolutamente fundamentales para que vean ustedes decir, cómo es la filosofía la que realmente puede explicar este proceso actualista, esta concatenación actualista de los acontecimientos que van pues desde Hispania hasta la España de nuestros días, ¿no? Y entonces pues yo voy a ser muy escueto aquí, porque los tiempos mandan, y entonces pues un pequeño fragmento. ¿Desde cuándo existe España? Que es la pregunta 3 de España no es un mito. Dice, en su origen, España no comienza a partir del desarrollo de algunos núcleos de resistencia al invasor musulmán, sino a partir de los núcleos expansionistas e imperialistas.
La unidad conformadora de España, fue según esto desde el principio una unidad expansionista imperialista, cosa que no es posible apreciar en la España visigoda. En modo alguno la unidad que se circunscribe a su membrana para resistir a los ataques musulmanes. Los reyes de Oviedo fueron precisamente quienes conformaron este tipo de unidad expansionista imperialista, sobre la cual se moldearán más tarde la unidad y la identidad de España, cuando el reino de Alfonso I el Católico, el de Alfonso II el Casto, de Alfonso III el Magno, fue creciendo, y cuando se expandió a través de Alfonso VI y Alfonso VII el Emperador, hasta el punto de que pudo comenzar a ser percibido desde fuera, étic, desde Provenza, como una realidad formada por los hispani, no por los hispani, sino por los españoles. Bueno, este texto, y entonces pues el comentario ya lo tengo que dejar, no me cabe otra. Y el otro texto, y que tampoco podremos comentar como yo hubiese querido, pues lo saco de otro trabajo del 2012, ese conjunto de rasguños en los que don Gustavo, pues digamos que fue ajustando cuentas a su trabajo sobre la identidad de años anteriores, ¿verdad? Entonces es un libro, es un tratamiento que va más allá del tratamiento noseológico de aquel artículo del Basilisco, y entonces esto aparece en los catoblepas pues 119, 120 y 121. Y entonces, pues como no tengo más tiempo, pues nada, me voy a limitar a leer un pequeño fragmento, y con el cual nos remite precisamente a España frente a Europa, al tratamiento de la idea de unidad y de identidad. En el libro España frente a Europa aplicamos este modelo referencial. Él dice que para hablar de unidad y identidad tiene que haber referencias. Las referencias son las ciencias, son las sociedades políticas, bueno, pues en este caso la sociedad política española. Y dice, este modelo referencial de involucración entre unidad e identidad para analizar la propia dialéctica de la historia de España. La unidad de España, de las partes de su entorno, como entidad cultural, sociológica, jurídica, etcétera, y aún política, incluyendo en gran medida la condición de enemigo de Roma, es decir, Hispania, habría sido determinada desde el principio, desde el exterior, desde su entorno, por la propia República Romana, que habría impulsado las interacciones entre sus diversas tribus e incluso las había unido en solidaridad con las propias repúblicas romanas, pero esta unidad acabaría recibiendo una identidad propia romana, al ser incorporada y ensamblada, por ejemplo, al imperio de Diocleciano, como una diócesis suya, cuyas ciudades habían ido recibiendo desde Caracalla la condición de la ciudadanía romana. Ante todo, la identidad esencial de una provincia igual o semejante a otras provincias del imperio, tales como Galia, Britania, etcétera, Dacia. Sin embargo, la unidad política hispania en el siglo V fue perdiendo su identidad a raíz de la caída en su entorno del Imperio Romano, y su unidad a raíz de la invasión de los bárbaros, que la descompusieron, desmembramiento, en diversos reinos suevos, visigodos. Recuperó la unidad quebrantada por la victoria de los visigodos, pero modificando su identidad a partir del Tercer Concilio de Toledo, con su inserción en la cristiandad europea. Su unidad volvió a resquebrajarse en el siglo VIII con el derrumbamiento del reino visigodo, tras la invasión sarracena. Su unidad, prácticamente perdida, fue recuperándose lentamente gracias en gran medida a la nueva identidad cristiana que habría adquirido mediante la inserción en la Iglesia romana, que le permitió establecer contactos con otros estados cristianos europeos y particularmente con por ejemplo, en las cruzadas. La unidad política perdida en el siglo VIII, a consecuencia de las invasiones bizantinas y árabes, dio lugar a su fragmentación. Volvemos otra vez a encontrarnos aquí con esa otra metodología racionalizadora, en diversos reinos,
y habría tardado 8 siglos en reconstruirse de otro modo nuevo, mediante la alianza de sus reinos. La alianza, es decir, el agrupamiento. Esta unidad se fortificó gracias a la nueva identidad imperial que, prefigurada ya en el siglo IX, España asumió como consecuencia de la entrada en América. El imperio napoleónico volvió a fracturar más que la unidad de España su identidad imperial. La unidad se fortificó precisamente mediante la solidaridad de sus regiones frente al invasor, la guerra de la independencia contra los franceses que desencadenó el proceso de la nación española. La identidad imperial fue transformándose a lo largo de los siglos XIX y XX en identidad cultural, la hispanidad, que fue cediendo y mezclándose paulatinamente, al menos en el terreno oficial, y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en la identidad europea, tras el ingreso de España en la España de Europa. Es decir, con estos dos textos creo que queda claramente presentado aquí de forma filosófica esa teoría, pues eso, actualista del profesor Bueno. Y el otro mecanismo de racionalización, además de estas agrupaciones y desmembramientos, pues entonces aquí los otros textos van a tener que, vamos a ver, es precisamente la idea de eolización, esa doctrina que el profesor Bueno pues esboza en el mito de la izquierda, pero que, como saben ustedes, pues luego amplía e incluso hace ajustes de cuentas con su trabajo sobre la eolización, podríamos decir, aquellas precisiones sobre la idea de... Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Estoy realmente ahora ya preocupado porque lo que habría que decir ahora es muy importante, pero, bueno, como saben ustedes, en el mito de la izquierda, pues don Gustavo trata de ofrecer una teoría un poquito más decente, de razón y de racionalidad, frente a, digamos, a la ideología de la Revolución Francesa, que identificaba pues la razón pues con la cocota aquella, con la diosa razón, ¿no? Es decir, la señorita aquella Maillard, ¿no? Que de alguna manera pues estaba sustantivando la idea de razón y que consideraba pues que lo que ella hacía pues era enfrentarse a la Iglesia Católica, a la superstición. Entonces don Gustavo dice, no, hay una noción más fina de ver la racionalización que llevó a cabo la Revolución Francesa, y es la descomposición de las partes anatómicas en partes atómicas, ¿no? Y este sería la fase analítica, pero luego hubo que reconstruir, y esa sería la parte sintética. Y entonces don Gustavo se funda precisamente en otras formas de racionalidad que tenía que ver con la actividad científica de aquel momento, es decir, con Dorcel, Laplace, Lavoisier, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que hacemos aquí ahora, esto ocurre en Francia, y entonces este proceso de eolización que yo he defendido, porque lo he visto en las constituciones desde 1812, la segunda generación de izquierdas, la izquierda liberal, pudo realizar esta operación racionalizadora. Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Absolutamente que sí, ¿verdad? Eso de que los movimientos españoles a partir de 1800 carecían de razón porque había que verlos desde el prisma de la superstición de la Iglesia Católica, pues no tiene valor en absoluto. Fíjense ustedes, sin salirnos del mito de la izquierda, miren lo que dice don Gustavo en el capítulo que dedica a las guerrillas y cortes de Cádiz. Pues dice, y además esto lo hago
pues yo qué sé, en honor a José Luis Pozo Fajarnés, porque aquí don Gustavo Bueno precisamente demuestra ese componente negro legendario de Marx a propósito de la consideración de las Cortes de Cádiz. Dice, Marx expresó estas diferencias en una frase célebre, pero que solo contextualizada puede hoy mantenerse. Decía Marx, en las guerrillas, fuerzas sin ideas, en Cádiz, ideas sin fuerzas. Entonces dice don Gustavo, nuestra contextualización es la inversión de Marx. Para encontrar un fondo de verdad al quiasmo de Marx, transformaría la frase en esta otra, en los guerrilleros, fuerza con ideas del antiguo régimen. Es decir, que hay otro texto en el cual dice, pero ¿cómo que en el antiguo régimen no había racionalidad y todo era superstición? ¿Y qué pasa con la escolástica española de los siglos XVI y XVII? Por Dios, bueno, pues bien, en las guerrillas fuerza con ideas del antiguo régimen. En Cádiz, ideas revolucionarias sin poder militar propio. Por eso tuvo que recurrir a Inglaterra, ¿no? Este es un ejemplo clarísimo de cómo estas fuerzas, ¿no?, que tienen que ver con el antiguo régimen se aliaron con la izquierda liberal. Y entonces, pues, en algunas precisiones, este es un texto de obligada lectura, donde él ajusta las cuentas al mito de la izquierda, ese capítulo sobre la olización. ¿En qué medida? Y esto es una cosa fundamental. ¿En qué medida? Pues en el mito de la izquierda, aunque no lo dice expresamente, parece que no hay más que una olización. Y en este artículo, don Gustavo construye, haciendo esas combinaciones geniales que solo él podía hacer, pues construye hasta 16 modelos de olización. Una cosa muy fina y que a mí me ha permitido, por ejemplo, por eso entrar en la Constitución con algunos de esos criterios que no puedo yo ahora exponer aquí como hubiese querido, ¿verdad? Y entonces, pues, también en este artículo son precisiones, pero que realmente cuando dice precisiones don Gustavo es como aquello y para terminar, ¿no? Aquello que le comentaba Mario Bunge, ¿no? Para terminar es que está usted empezando, está calentando motores. Bueno, pues aquí igual, esto, algunas precisiones, bueno, es un libro, y en este libro, pues entonces él nos lleva a otras metodologías racionales o de racionalización de otras ciencias, y además pues nos dice que no solo la olización es un proceso de racionalización de una sociedad política, de una ciencia, también están los agrupamientos, la unidad de España, y también están los desmembramientos, es decir, la identidad de España que ha ido cambiando en función de... Bueno, y bueno, pues no me resisto a hacerles una lectura contra la leyenda negra, ¿no?, contra la visión francesa de que aquí no había más que superstición. Esta es la posibilidad sobre la que se fundó el proyecto de la teología dogmática, que de premisas reveladas intentaba obtener conclusiones racionales. Don Gustavo dice que eso es posible, totalmente. Precisamente la teología dogmática cristiana y la Suma Teológica de Santo Tomás, por ejemplo, ofreció construcciones doctrinales saturadas de racionalismo, y con Santo Tomás los ideólogos más preclaros del antiguo régimen, entre ellos los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, ¿cómo podríamos entonces calificar el antiguo régimen de supersticioso e irracional? En la teología católica, bueno, es decir, de manera que en contra de Marx, ¿cómo que no tenían ideas? Pues claro que las tenían. Bueno, bien es verdad que don Gustavo termina su artículo de una forma, claro, es un ajuste de cuentas a su teoría de la olización, es decir, de aquellos lodos, estos polvos actuales, ¿verdad? Dice, la conclusión crítica final que podíamos sacar de lo expuesto es esta, que la herencia que la revolución izquierdista recibe del cristianismo político comprendió también a sus componentes místicos, mediante la transformación de la caridad en solidaridad, de la vida sobrenatural, el cielo y la comunión de los santos, en la vida terrena del futuro, en el comunismo final, en la sociedad pacífica y democrática futura,
pero utópica, es decir, irrealizable, la patria política en patria de la humanidad y en paz perpetua. Y luego, desde estas coordenadas, pues él hace una clasificación de las democracias que tampoco puedo yo ahora pasar a... Vamos, de manera que, bueno, pero muchos más textos en el mito de la derecha, a propósito, por ejemplo, de el cardenal Iguanzo, pues fíjense lo que dicen, en ese proceso de descomposición, pues también en este caso no podría ser considerado como izquierda liberal, pero sí que colaboró con ellos para que vean el embrollo que hay entre los guerrilleros, entre los escolásticos y demás gentes, ¿verdad? Pues dice concretamente, a propósito de hablar de Mendizábal, la desamortización de Mendizábal, el liberal y el masón, no podía ser considerada como una gran operación de izquierda, sino como una operación orientada a consolidar la formación de la burguesía capitalista, que se distanciaba del pueblo llano, el cual estaba más cerca de la Iglesia. En las Cortes de Cádiz, por ejemplo, por el contrario, el cardenal Iguanzo, considerado como diputado conservador, servil y reaccionario, defendió en cambio que los bienes de los municipios desamortizados pasaran no a particulares, sino a los municipios a títulos de bienes comunales, o sea, más avanzado que el propio... Bueno, y ya saben ustedes lo que él pensaba, otro texto que no me va a dar tiempo a leer aquí, pues de lo que don Gustavo pensaba en este mismo libro, que yo había escogido el texto. A ver, hombre, ¿dónde está? Pues lo que él pensaba de Martínez Marina, lo que él pensaba pues de Jovellanos, por cierto que tiene un trabajo específico, tiene un trabajo específico, ¿verdad?, pues sobre Jovellanos, considerando que en su obra pues hace un recorrido por todos los géneros de nación, por supuesto, nación biológica, nación histórica, pero sobre todo nación política. Lo dice, pero sobre todo se diría que la idea de nación que utiliza Jovellanos de modo principal es la idea de nación política, tomada precisamente en el momento de su metamorfosis a partir de la nación histórica. Es decir, que esto es así de claro. Luego dice, claro, naturalmente, que tampoco la izquierda liberal española pues se mantiene eterna, no hay un liberalismo eterno, ¿no?, sino que dice, por ejemplo, la Revolución de Septiembre trajo a la Primera República, que a su vez creó la situación para que entrasen en España las organizaciones marxistas o anarquistas, que transformaron a los liberales, hasta entonces de izquierdas, la segunda generación de izquierda, en gentes de la derecha. Esto lo dice en el año 2015, liberalismo. Por tanto, como vemos, este materialismo actualista pues hay que tenerlo en cuenta, porque si no nos enteramos de nada y seguimos ahí anclados en la izquierda, la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, pues 2 minutos. Pues, es que se corta de verdad. Claro. No, si yo estoy de acuerdo en eso, pero... Entonces, vamos a ver, ¿esto acaso lo vaya yo administrando? Sencillamente ahora me faltaba la segunda parte, que es... pero más breve, porque tiene menos enjundia, que es, nada, lo anuncio. Lo que voy a tratar ahora, bueno, sencillamente, anuncio, que sí, que no lo puedo desarrollar, ¿no?, es el fundamentalismo psicológico de los nacionalismos fragmentarios. Es decir, que frente a este proceso, que es la constitutio del Estado español, Imperio español, Nación española, pues hay componentes racionales suficientes como para establecer esos fundamentos ontológicos. Lo que llamamos nacionalismos fragmentarios, pues tienen un fundamentalismo psicológico, es decir, la reducción de la historia y de la política a la sociología, a la psicología, ¿no? Y
y entonces pues yo analizaba el asunto remitiéndonos, bueno, y los textos que iba a leer pues los tenemos que dar por... y basándome en el en el artículo de don Gustavo, en ensayo sobre los fundamentalismos, el fundamentalismo de los fundamentalismos, un capítulo lo dedica al fundamentalismo políticos y psicológicos, ¿no? Y entonces, ¿a dónde quería yo ir a parar? Pues al hecho de que la palabra nacionalismo, el sufijo ismo, modifica la noción o raíz nacional, y entonces eso es una transformación de una idea que viene a ser un clasificador, y este clasificador supone unos modos de ser, de carácter psicológico, y yo pues había tipificado ahí la falsa conciencia, la mala fe, la conciencia desventurada, y unos modos de hacer, bueno, beta operatorios, que es pues eso, por ejemplo, la falsificación de la historia, la confección de la historia ficción, la sedición, la malversación, la rebelión, etcétera, etcétera. Y aunque estamos de acuerdo en que estos movimientos pues tienen un fulcro de verdad que no puedo ni mucho menos... Y si se me permite, que es con lo que... Sí, termino. Esto es, fíjate, naturalmente esto está por desarrollar. Ya iré yo, pues de alguna manera, incorporándolo en la medida en la que buenamente pueda, ¿no?, a lo largo de estos 2 días, pero me parece que bueno, en cuanto a lo de... Sí. Que sí, nada, déjame leer esto. El horario es las 11:30, hay que descansar un cuarto de hora para que haya otras sesiones. Lo sí. que no podemos es romper todo. Que no. Permíteme este fragmento. No hace falta, hombre. Sí, es que es un fragmento... Es un fragmento con el que termina don Gustavo, el mito, España no es un mito, dice él, es un fragmento con el cual tenemos que terminar esto, ¿verdad? El más duro golpe que sufrió la unidad de España habría alcanzado desde la identidad hispánica, que había alcanzado desde la identidad hispánica, fue sin duda el golpe que le asentó Napoleón. La invasión francesa abrió el camino, desde luego, a la reformación de España como nación política, pero muy pronto fue despedazada como imperio, y este despedazamiento culminó en 1898 con la cesión de Cuba y Filipinas. A partir de esta fecha comenzarán a tomar forma política en serio los movimientos secesionistas en la península. A partir de 1931 se presentará en público en el Parlamento español los nuevos pueblos que aspiran a ser naciones políticas, estados. Décadas después recibirán la denominación de nacionalidades autónomas. En la España de Maragall Rovira, de Ibarretxe Otegi Madrazo, en la España a la que muchos españoles comienzan a aborrecer hablar en español e incluso comienzan a aborrecer ser españoles, la unidad y la identidad hispánica comienza también a peligrar de nuevo en beneficio de una identidad europea en la que muchos esperan también encontrar la posibilidad de la unidad de España, quede definitivamente disuelta. La voluntad de decisión de las naciones étnicas españolas no hace sino continuar el proceso de descomposición de la nación española constituida en 1812. Y termina don Gustavo. Las ratas abandonan el barco cuando creen percibir que comienza a zozobrar.